buenos días. Mi grupo está conformado por Yael Andrade, Andrés Laforí y mi persona, Bechir Javich. En el día de hoy hablaremos acerca del diodo avalancha. Primero hablaremos de su funcionamiento, hablaremos acerca de lo que es el efecto avalancha, su curva característica, su semejanza con el diodo CERN y el diodo avalancha. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, sus aplicaciones. Bueno, primero que todo, ¿qué es el diodo avalancha y qué conocemos como diodo avalancha? El diodo avalancha es un diodo semiconductor diseñado especialmente para trabajar con tensiones en inversa. Es la máxima tensión en sentido inverso que puede soportar un diodo sin entrar en conducción. Este diodo también es conocido por el nombre de diodo de ruptura, ya que tiene una alta relación de resistencia, tanto inversa como directa, pero cuando este entra en ruptura, ¿qué sucede? La caída de tensión se vuelve constante e independiente a la corriente. Este diodo avalancha es utilizado para aplicaciones de regulación y limitación de tensión. Bueno, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, como ya le venía diciendo lo que es el diodo avalancha, el diodo avalancha es diseñado especialmente para trabajar en tensiones inversas. Es un diodo poco dopado. ¿Qué quiere decir la palabra poco dopado? Como hemos visto en clases anteriores, investigaciones que hemos hecho, entre más dopado sea un diodo, mayor va a ser su conducción y mejor va a ser su conducción eléctrica. Como estos diodos, la misma palabra dice que son poco dopados, son diseñados principalmente para proteger equipos. Más adelante hablaremos acerca de su aplicación. Bueno, esto es un diodo que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es su funcionamiento? Al momento de que hay una sobretensión, se genera un impulso de electrones libres, lo cual conocemos como lo que se llama efecto avalancha. Mi compañero Andrés Laforí hará una explicación más profunda acerca del efecto avalancha. Bueno, más que todo, lo que causa el efecto avalancha es la sobretensión. La sobretensión genera un aumento de la temperatura y a esto a su vez genera que los electrones salten a una banda de conducción, y que aquí también interviene lo que es el campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico genera que estos electrones colisionen con los electrones de valencia, ¿ya?, generando desprendimiento de electrones de valencia, y los electrones de valencia son dirigidos a tierra. Esto se repite constantemente debido a que mientras el sistema o el circuito esté en sobretensión, esto se va a repetir constantemente. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta acerca de esta clase de efecto o ruptura por avalancha es que la zona de empobrecimiento aumenta debido a que hay muchos electrones libres, como dijo mi compañero, que a medida de que estos electrones se aceleran, es generado por un campo eléctrico intenso, lo cual su energía cinética aumenta debido a que al momento de que el electrón de valencia choca con otro electrón de valencia, lo que hace es que se libera y el electrón chocado le cede algo de energía para que siga el mismo funcionamiento, que es lo que conocemos como la multiplicación por efecto avalancha. Mi compañero le va a explicar ahora acerca de cómo es la gráfica y cómo funciona el voltaje cuando entra en ruptura. Bueno, ¿qué es el voltaje de ruptura o ruptura por avalancha? Es cuando el voltaje que tiene o que le suministran al circuito supera el voltaje al cual está estipulado el diodo avalancha. ¿Qué pasa con este voltaje que supera? Eso que supera el voltaje del diodo avalancha es dirigido a tierra. Aquí lo vemos, la ruptura por avalancha que es dirigida a tierra. A continuación nos dejo con mi compañero Yael Andrade, que va a explicar lo que es las aplicaciones y las semejanzas entre el diodo CERN y el diodo avalancha. Bueno, la semejanza entre el diodo CERN y el diodo avalancha. La principal semejanza que tienen estos dos diodos es que ambos son diseñados para conducir en tensión inversa, o son polarizados de manera inversa. Es usual que las personas confundan estos diodos, pero sin embargo tienen unas diferencias. Dentro de estas diferencias podemos apreciar el nivel de dopado que presenta cada uno.
Este nivel de dopado tiene que, o se relaciona con la cantidad de impurezas que presentan cada diodo y a su vez que se ven en su funcionamiento con el nivel de conducción que presenta cada uno. Otra diferencia que presentan estos diodos es que el diodo Zener, después de su tensión de ruptura, mantiene un nivel de tensión un poco elevado con respecto a la ruptura, mientras que el avalancha pierde tensión, aunque muy poco, pero pierde tensión por debajo del nivel de ruptura. Dentro de las aplicaciones encontramos que son utilizados como fuentes de ruido en equipos de radiofrecuencia, que también son usados como fuentes de ruido en los analizadores de antena y como generadores de ruido blanco. Su principal aplicación es la protección de circuitos electrónicos contra sobretensiones. En este caso, el diodo se configura de manera inversa, lo que hace que el diodo se comporte como si no funcionara y entonces no interviene con el circuito como tal. Algo que yo quería agregarle acerca de cómo es el funcionamiento de esta aplicación, el funcionamiento del diodo avalancha. Lo que quiso decir mi compañero es que al momento de que el diodo, se lo podemos dar cuenta en esta gráfica, el diodo está polarizado inversamente con respecto a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el circuito, mientras el voltaje del circuito esté por debajo del voltaje de ruptura del diodo, no habrá, por decirlo así, el diodo no entra en funcionamiento con el circuito. ¿Qué pasa cuando se incrementa la tensión del circuito? Al momento de que la tensión del circuito incrementa, lo que hace es que el voltaje del diodo entra en ruptura, lo que hace principalmente llevar la corriente a tierra, con el fin de salvar los equipos electrónicos que se utilizan hoy en día en la industria y ese tipo de cosas. Bueno, esto fue todo. Esperamos que la información haya sido de su agrado y haya sido perfectamente explicado. Gracias.